Bueno, bienvenido Mateo a esta entrevista de Crimint y del proyecto Compliance Focus específicamente. Gracias por aceptar la invitación. Te voy a presentar brevemente. Mateo es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es también doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra, fue funcionario judicial en la Justicia Federal y específicamente responsable del área de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Es también docente en las universidades de Cuyo, San Juan, Austral y UBA, y se desempeña actualmente como juez de cámara en el Poder Judicial de la provincia de Mendoza. Bueno, la idea es hablar un poco con Mateo sobre las investigaciones judiciales en lavado de activos que ha conocido y que ha experimentado, también un poco las causas más significativas en estos temas, y después sí interiorizarnos un poco más en cuanto a FinCEN Files, que todavía no hay información muy certera, más bien periodística, pero bueno, intercambiar algunas ideas sobre eso. Adelante, Mateo, cuando quieras. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por la invitación a participar de este ciclo de entrevistas. Ante todo, claro que aparece el nombre Lisandro Bermejo abajo porque es el nombre de mi hijo pequeño que acaba de hacer una clase justamente en esta misma computadora. Así que a eso se debe el nombre. Yo me llamo Mateo, como bien decía Sofía. Bien, con Sofía hablábamos un poco del interés de las investigaciones por lavado de activos y de los aspectos teóricos prácticos que tienen estas investigaciones. Sin duda, las investigaciones por lavado de activos son de las más complejas en general que afronta el Servicio de Justicia, por diversos motivos. En primer lugar, porque aparecen elementos indiciarios de un delito precedente, que es el que da origen al dinero ilegal, y por lo tanto esos elementos indiciarios son parte de una investigación si es que no hay un delito precedente que ya haya tenido una investigación autónoma o previa, que es la que a veces da origen a la investigación de lavado de activos. Es decir, que hay dos caminos para afrontar una investigación de lavado de activos. La más usual, podríamos decir, es la que va desde el delito precedente hacia la inversión de bienes ilícitos. La otra, el otro camino, el camino inverso, es algo más complejo de transitar, es el camino de investigación que va desde el lavado de activos, es decir, el movimiento de grandes cantidades de dinero que no pueden tener una justificación patrimonial lícita y que entonces hay que investigar cuál es su origen para establecer una relación con delitos precedentes. Como posiblemente muchos de ustedes saben, el lavado de activos, desde el punto de vista criminológico, se define como un proceso por el cual dinero que proviene de actividades delictivas, puede ser en sus orígenes por narcotráfico, luego distintas actividades del crimen organizado, la corrupción pública, pero hoy podemos hablar de cualquier delito que genera beneficios económicos relativamente relevantes. Este dinero, que proviene de estas actividades delictivas, se invierte en la economía ilícita justamente con la finalidad de que los infractores, es decir, aquellos que participaron de la actividad delictiva, puedan disfrutar de los beneficios de esa actividad ilícita. Es decir, como cualquier actividad empresarial, la empresa ilícita tiene como finalidad obtener una rentabilidad que permita una reinversión de ese capital en la actividad ilegal y a la vez distribuir beneficios entre los miembros de la organización. Estos beneficios luego redundan en patrimonios para los miembros de la organización que, claro, de algún modo hay que justificar. Hay que justificar porque las investigaciones y las agencias del Estado hoy en esta materia son mucho más sofisticadas que hace 10, 20 y por supuesto 30 años atrás. Entonces, hoy una operación de lavado de activos, al menos cuando se trata de grandes cantidades de capital, tiene que ser una operación de lavado de activos sofisticada que permita crear, por ejemplo, empresas pantalla o empresas fantasma en el país o en territorios fuera de la nación, del Estado Nacional, que permita justificar el movimiento económico de estas personas físicas y de las personas jurídicas vinculadas a la actividad delictiva que hablábamos. El interés, sin duda, por el lavado de activos se originó en los años 80, al menos como una política criminal internacional. En los años 80, a finales de los años 80, cuando las Naciones Unidas se aprueba la Convención de las Naciones Unidas para el tráfico ilícito de estupefacientes, que luego Argentina también se comprometió y efectivamente transformó en un compromiso internacional por medio de una ley. En esta primera convención, que es contra el narcotráfico, aparecen justamente por primera vez la tipificación del lavado de activos y a la vez
un primer interés en el decomiso de ganancias ilícitas, en lo que algunos llaman también, en un sentido más amplio, la recuperación de actividad de beneficios ilícitos. De este modo, entonces, hay una relación muy cercana entre una regulación cada vez más amplia del decomiso de beneficios ilegales o de la recuperación para el Estado de beneficios ilegales y a la vez la imputación del lavado de activos como un comportamiento típico ilegal de aquellos que participan en este proceso de inversión del dinero en actividades lícitas, de dinero que provenía de actividades delictivas. En términos teóricos, sin duda podemos hablar y prácticos también, de dos formas de lavado de activos, una variante más bien artesanal y otra mucho más sofisticada. La variante artesanal, que aquí se ha visto en numerosas investigaciones en Argentina, que al menos nosotros llevamos a cabo cuando estuve a cargo del área de lavado de activos y financiamiento de terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la PROCELAC del Ministerio Público Fiscal de la Nación, advertíamos que aún organizaciones que generaban grandes cantidades de capital a veces tenían estrategias de lavado de activos algo artesanales. ¿A qué me refiero con esto? Que se apelaba para invertir el dinero a numerosos testaferros que en general eran personas vinculadas a la familia, primos, hermanos, madres, padres, hijos, amigos muy cercanos cuya vinculación podía verificarse. Esto hacía que luego la investigación de lavado de activos fuera algo más, si se quiere, fácil de identificar, de llevar a cabo por las agencias públicas. Por regla, en estos casos, la investigación eran muchos casos de narcotráfico, comenzaba desde el narcotráfico hacia el lavado de activos, es decir, el delito precedente hacia el lavado de dinero. En estos casos, en general, advertíamos que se trataba de compra de bienes inmuebles, casas, departamentos, en algunos casos campos, y como decía, se utilizaban incluso los propios miembros de la organización a su propio nombre, y cuando la cantidad de capital crecía en demasía, se utilizaban testaferros. Pero no se creaban de forma sofisticada empresas pantalla o empresas fantasma que pudieran crear una apariencia de ilegalidad más sofisticada o más compleja. Esto se vio en muchos casos relacionados, si se quiere, con la organización del tráfico de drogas en distintas provincias del país. Esta es la dinámica del lavado de activos en esos casos. En otros casos, también podremos ir vinculados al lavado de activos, pero más sofisticados, en donde las personas investigadas eran profesionales, vinculados a cárteles, directamente a los cárteles de México o de Colombia. En estos casos se trataba de personas mucho más sofisticadas en su forma de concebir tanto el negocio ilícito, como la inversión de ese capital. Ya no se trataba del control de un territorio con soldados que aseguraban la comercialización del bien ilícito, de los distintos tipos de drogas que se comerciaban, y que utilizaban armas de fuego para controlar ese territorio, sino que este es el caso anterior, ¿no? El caso de organizaciones territoriales algo más rudimentarias en su funcionamiento, con uso directo de la fuerza, y que tenían una gran cantidad sobre todo de lugares de venta al consumidor. Por lo tanto, había una diversificación territorial. En los casos más sofisticados, más complejos, en donde los profesionales estaban vinculados a cárteles muy importantes del exterior, los casos eran más bien caracterizados como contrabando de drogas, es decir, grandes cantidades de drogas, cocaína, en la mayor parte de estas ocasiones, que salía de la Argentina y era enviado a otros territorios del mundo, de Europa, por ejemplo. En estos casos eran personas, como decíamos, que movían grandes cantidades de capital concentrados en negocios mucho más también concentrados en actividades muy concretas, y que en una sola operación se jugaban cientos de millones de dólares. A la vez, como eran personas más sofisticadas, toda su estrategia de inversión también lo era. Se creaban empresas pantalla que se dedicaban en algunas ocasiones a todo tipo de actividad, desde producción de películas de cine, a veces pequeñas producciones, empresas con testaferros que a lo mejor no llegaron a identificarse, pero que había sospechas de que eran testaferros
de estas personas que habían creado empresas con este dinero, el movimiento de capitales en el exterior, incluso dinero en efectivo. Alguna investigación que se realizó en un país europeo dio lugar a una investigación administrativa, por el cual se conoció el hecho de que una persona llevaba cientos de miles de dólares en una mochila, por ejemplo, y esto dio lugar a una investigación que luego pudo ser utilizada como insumo en la investigación en la Argentina. Movimiento de dinero en los Estados Unidos, por medio de también empresas, pantallas de cuentas bancarias directamente creadas por estas personas, luego de una acumulación de capital que, bueno, justificaba, entre comillas, ¿no? Digamos, que creaba una imagen de justificación hacia las agencias de control del Estado, que les permitía mover estas grandes cantidades de dinero y acumular un capital que incluso hacía que algunas de estas personas que resultaron finalmente condenadas en los tribunales orales federales podían tener inmuebles que tenían valor económico, por lo menos en el periodo precrisis, de varios millones de dólares en la ciudad de Buenos Aires. Estos son, como podemos decir, dos grandes modelos de lavado de activos, relacionados también con dos tipos de modelos de negocio precedente, de negocio ilícito, por supuesto, y también relacionados con un nivel distinto de sofisticación de los agentes que intervenían en estas operaciones. Mientras en los casos menos sofisticados se apelaban a, como decía, a testaferros muy cercanos, en algunas ocasiones con un buen trabajo de campo a las agencias federales como la Gendarmería Nacional o la Policía de Seguridad Aeroportuaria o la Policía Federal, podía identificarse las relaciones existentes entre estas personas, ¿no? Un ejemplo, digamos, el primo que no tenía una actividad económica relevante declarada y tenía un auto de alta gama a su nombre, pero cuando el trabajo de campo identificaba que ese auto de alta gama siempre estaba en el domicilio de la persona investigada o condenada por tráfico de drogas. Entonces, en ese caso, por supuesto, el trabajo de campo que hacían de una forma muy eficiente estas fuerzas de seguridad del Estado, permitían, bueno, dejaban en evidencia muy claro que esta persona, este primo, digamos, era un mero testaferro de un bien de alto valor que él no de ningún modo podía justificar y que siempre era utilizado realmente con una cédula azul o con una autorización de escribano público para transitar, era utilizada por la persona vinculada directamente a la organización del tráfico de drogas, del narcotráfico. Estos son, digamos, las dos variantes de organizaciones y dos modos muy distintos y de grado de sofisticación del lavado de activos. Los niveles de sofisticación, sin duda, más alto, se encuentran ya en las grandes sumas de capital que se mueven generalmente por el sistema financiero internacional, aprovechando los así denominados refugios financieros. Podríamos decir que mal llamados paraísos fiscales, porque no son solo paraísos fiscales, sino también son lugares de refugio para dinero obtenido no solo de la evasión tributaria, sino de cualquier actividad ilícita, como el narcotráfico, la corrupción o cualquier otro delito que dé lugar a beneficios económicos. Podríamos decir que hasta hace unos 20 años atrás, la cooperación internacional en esta materia, una cooperación también muy poco ensamblada internacionalmente, y esto ha ido mejorando sustancialmente en los últimos años, al menos en lo que se refiere a criminalidad organizada y a corrupción pública. Habría que evaluar cómo está la situación hoy en relación con delitos económicos que no tienen este trasfondo de criminalidad organizada o vinculaciones con el tráfico de drogas o la corrupción pública. Eso habría que haber una evaluación más actualidad. Pero sin duda, si uno ve hace un análisis diacrónico de esta evolución, se puede advertir que estos últimos 20 años ha habido un avance importante en cooperación. Hay que tener en cuenta que los instrumentos legales para articular una política criminal contra el lavado de activos son muy recientes en términos del derecho penal. Hasta los años 70, por ejemplo, en Alemania prácticamente no había ningún estudio relevante sobre el decomiso de beneficios ilícitos, incluso sobre el decomiso en general. Era un instituto, una consecuencia accesoria de la pena muy poco estudiada. En la Argentina también, en el ámbito incluso de la doctrina española. Es decir, un instituto algo perdido entre las consecuencias del delito, consecuencias jurídicas del delito, y que tiene una relevancia que adquiere a partir de los años 90, consecuencias, como decía, de la Convención de Naciones Unidas
de 1988 contra el tráfico de drogas. A partir de allí, luego, unos 12 años después, tiene lugar la Convención de Naciones Unidas contra la criminalidad organizada transnacional, y luego en el año 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción pública. Estas tres convenciones, de algún modo, son los tres ejes que articulan esta política criminal, poniendo un eje muy importante en el decomiso de las ganancias ilícitas, en la tipificación penal del lavado de activos, pero también en la creación de toda una estructura administrativa de investigación y agencias de cooperación administrativa y judicial que han permitido que se incremente la eficacia de estas medidas judiciales en casos complejos. Si no contáramos con estas herramientas, prácticamente sería imposible lograr una condena por lavado de activos en un caso mínimamente sofisticado. Un instituto muy importante, una institución muy importante es el grupo Egmont. Ustedes saben, en los años, principios de los años 90 se crea el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París, una agencia internacional de carácter técnico, pero con representación estatal, muy, muy importante por su influencia política y también por su relevancia técnica en la creación de estándares de calidad para la prevención y represión del lavado de activos. Pero también a mediados de los años 90 se crea el Grupo Egmont. Este Grupo Egmont es una red de unidades de información financiera. Las unidades de información financiera son las agencias estatales que centralizan la información económica del país vinculada a las investigaciones de lavado de activos. Aquí en Argentina la UIF, ¿no? Si la conocemos, en los Estados Unidos el FinCEN. Cada país del globo, por lo menos están integrados en la comunidad internacional, tienen una agencia de estas características. Y por vía del Grupo Egmont se establecen vías de cooperación administrativa entre estas agencias, que luego son un insumo muy importante de información para la investigación judicial. En muchas ocasiones, esta información que provee estas agencias estatales no puede ser utilizada directamente en la causa judicial como prueba, sino que son información que se utiliza luego, debe ser utilizada luego por el Ministerio Público Fiscal, por vía judicial, para solicitar por medio de la cooperación judicial internacional esa misma información, ya con la intervención de jueces de ambos países, requiriente y requerido de esa información, y entonces sí, cuando esa información llega a la causa por vía de la cooperación judicial internacional, puede utilizarse como prueba en el proceso. De algún modo, entonces, estas vías, por supuesto, de investigación las hemos utilizado muchísimo en este tipo de causas. También Gafi Latinoamérica tiene una red de representantes que intercambian información por vía policial y administrativa o vía ministerios públicos fiscales. Y esta red también es una fuente de información muy importante para como insumo de información para las causas judiciales. Como les decía, en estos casos, por regla, la información luego de ser solicitada por vía judicial para que pueda ser prueba en el proceso. Pero, sin duda, una cosa es salir a la pesca, digamos, de información que no conocemos, enviando solicitudes judiciales a 100 países del mundo, y otra cosa muy distinta es cuando ya hay elementos de información relevantes, indiciarios de que habría, por ejemplo, empresas creadas en Panamá o cuentas creadas en los Estados Unidos o movimientos financieros en Europa, entonces se hace un requerimiento de solicitud muy específico que ya se refiere al país concretamente identificado a las operaciones, e incluso se cuenta con información de las personas físicas o jurídicas que intervienen en esas operaciones. De este modo, entonces, la búsqueda de esa información, que luego es prueba, es mucho, mucho más eficaz y eficiente a los efectos de la consecución de la investigación. Perfecto. Bueno, hablando un poco de la importancia de la cooperación internacional, en los casos, por ejemplo, de la utilización de los paraísos fiscales para estos esquemas más complejos, vamos a interiorizarnos entonces en la parte de FinCEN Files, que tiene mucho que ver con una filtración anterior que hubo justamente, que fue la de Panama Papers, que un poco lo que mostró fue esto, ¿no? La utilización de los paraísos fiscales para actividades ilícitas.
Entonces, es la misma organización, en este caso, que investigó aquella causa, la que está ahora investigando esta filtración masiva de documentos, en donde en realidad lo que salió a la luz fueron reportes de operaciones sospechosas hechos por bancos y enviados a la Unidad de Control de Delitos Financieros del Departamento de Estados Unidos, que es justamente la FinCEN por sus siglas en inglés. Son más de 2.000 documentos y estarían involucradas transacciones por más de 2 billones de dólares. De ahí la importancia también de esta filtración, ¿no? Un poco acá lo que se plantea es, bueno, ¿por qué los bancos, teniendo llevando a cabo estas transacciones, no tomaron en su momento la determinación de discontinuar esas relaciones comerciales o cerrar esas cuentas, dada la gravedad, ¿no?, de lo que se estaba reportando? Acá la cuestión que se plantea es, bueno, los bancos muchas veces tienen sí la obligación de reportar, pero no necesariamente la obligación de cerrar justamente esas cuentas o discontinuar las relaciones comerciales. Un poco, ¿qué pensás de esto, Mateo? ¿Qué querés comentar? Sí, efectivamente, como vos decías, Sofía, bueno, el FinCEN es la Unidad de Información Financiera de los Estados Unidos. Esta agencia de periodistas, esta red internacional de periodistas, llegan a la información de una filtración de documentos oficiales del FinCEN que se tratan de reportes de operación sospechosa. Estos reportes de operación sospechosa son informados directamente por los propios sujetos obligados. Digamos, la legislación comparada identifica ciertos sujetos de mercado que son clave en las operaciones económicas del lavado de activos y les asigna deberes de colaboración, deberes de cooperación con el Estado en la, si se quiere, análisis de información y en la aportación de información al Estado para que luego las agencias estatales, tanto la FinCEN como los ministerios públicos fiscales, lleven adelante una investigación si es que consideran que el caso es pertinente, por supuesto. Puede tratarse en muchas ocasiones de informaciones que una vez cotejadas por las propias UIF o por el Ministerio Público no tienen relevancia porque no hay evidencia de un delito precedente, entonces se desestima esa investigación. Lo que ocurre aquí es que bueno, como los casos, bien lo decías vos, Panama Papers y otros casos que esta red de periodistas pudo acceder a esa información, hay mucha información interesante en el New York Times, en la BBC hay algunos documentales breves sobre esto, digo, para quien quiera interesarse sobre todos los detalles, hay muchísimos detalles que se van conociendo lentamente, ¿no? Porque la filtración es reciente y esa información, esos documentos están siendo analizados por esta red de periodistas, entre los cuales hay periodistas de la Argentina. Entonces, en estos casos, el FinCEN contaba con esta información porque los sujetos obligados reportaron efectivamente estas operaciones como sospechosas. En este sentido, claro, estas entidades financieras cumplieron con su deber de informar. La cuestión que se plantea es que esta información no llevó a que el banco advirtiera, luego de incluso numerosas operaciones que hacían ya personas físicas o jurídicas muy sospechosas, vinculadas a funcionarios públicos o vinculadas a actividades delictivas como estafas piramidales, que eran conocidas incluso públicamente, incluso por el banco. Claro, el banco informaba la operación, pero no detenía la operación, permitía que los sujetos siguieran, estas personas físicas o jurídicas, siguieran operando en el banco. Entonces se presenta aquí una cuestión: ¿en qué medida la mera cooperación del sector privado se transforma en un cumplimiento ritual de programas de cumplimiento que al final no tienen una eficacia real en la prevención de operaciones ilícitas? Aquí habrá que dilucidar caso por caso si estos bancos incumplieron con sus propios programas de cumplimiento. Son numerosas entidades las que están involucradas, bancos de los más importantes del mundo, tanto de los Estados Unidos como de algunos países europeos, y por lo tanto habrá que dilucidar si es que estos bancos incumplieron sus propios programas de cumplimiento y si incumplieron o no con las leyes vigentes, porque si no, como decíamos, podría ocurrir que, como en la mayor parte de los países no hay un deber de no ejecutar la operación, sino lo que existe es un deber de reportar la operación, es decir, de informarla. Si se informa o se reporta la operación, pero la operación se ejecuta, en principio ese comportamiento no aparece como típico de lavado de activos para el banco.
de su propia actividad, ¿no? Es decir, parecería que entonces el banco estuviera cumpliendo estrictamente con su deber. Reporta la operación y la realiza, permitiendo que las agencias estatales hagan un seguimiento adecuado de las operaciones. Pero a la vez el sistema así se advierte como muy ineficaz, porque el FinCEN va acumulando información respecto a estas operaciones y cuando pretende tomar medidas, ya sea directamente o por vía de un fiscal federal, se encuentra con que ese dinero ya, por supuesto, no está en el banco y un rastreo, un seguimiento de las huellas dejadas por la operación es prácticamente imposible, de forma tal que el dinero finalmente llega a su beneficiario real, que muchas veces incluso termina siendo desconocido, y finalmente no se pudo llegar a congelar las cuentas, no se pudieron detener las operaciones y tampoco se pudo recuperar ese dinero por parte del Estado. A la vez hay que aclarar también que en estos informes, estos reportes que contenía el FinCEN y que se filtraron, son operaciones económicas de todo el mundo. Es decir, no se trata solamente de ciudadanos de los Estados Unidos con operaciones vinculadas a los Estados Unidos, sino se trata de personas físicas y jurídicas de todo el mundo que han operado en los Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, y que evidentemente, comienza a haber una sospecha, al menos así lo plantea la propia red de periodistas que está investigando esto, una sospecha de que el entramado legal internacional en esta materia no termina de ser del todo eficaz, al menos para lograr una identificación en tiempo y forma de las operaciones ilegales, poder de este modo congelar los bienes que estén luego sujetos a una decisión judicial futura de decomiso, y además utilizar esa prueba para una imputación también en tiempo real a personas involucradas en estas. Entonces, yo creo que esto va a abrir una discusión importante, no solamente en relación con las eventuales responsabilidades penales de personas físicas que sean directivos de los bancos o los propios bancos como personas jurídicas, sino también posiblemente un replanteamiento de este andamiaje legal, de la arquitectura jurídica y de cooperación internacional para la prevención y la investigación del lavado. Sí, aún no conocemos muy bien cuáles van a ser las repercusiones, pero por lo pronto el daño reputacional, sin Claro. dudas, de las entidades, que además también estos reportes son reservados, o sea, deben ser confidenciales, creo que esta obligación es la misma en casi todas o en la mayoría de las jurisdicciones, con lo cual también ahí hay un elemento importante. Y lo otro que está comenzando a suceder es, bueno, la repercusión normativa, digamos. Parecería que la FinCEN está comenzando a trabajar en nuevas normas, que todavía obviamente no estarían promulgadas, digamos, pero sí se está trabajando sobre las fallas que pudo haber tenido como autoridad de control. Si bien, como bien decías, también tiene que ver con los sistemas o los departamentos de compliance de las propias entidades que también pueden estar teniendo alguna falla en cuanto a la gestión de estos casos, ¿no? Yo creo que Efectivamente, sí, va a haber que hacer un diagnóstico, ¿no? No, digo, va a haber que hacer un diagnóstico claro, caso por caso, seguramente esto las autoridades judiciales y administrativas de los Estados Unidos tendrán que advertir si se trató si hay un problema de regulación o si hubo incumplimientos a la regulación. En algunos casos habrá claro. incumplimientos a la regulación legal y en esos casos habrá sanciones, pero en otros casos nos encontraremos con que el cumplimiento por parte de los sujetos obligados no alcanza a ser eficaz porque las regulaciones en sí son ineficientes, ¿no? Como decías vos. Sí, lo otro interesante en uno de los portales lo que leía es que parecería que varios de estos reportes eran sobre cuentas que no tenían a personas vinculadas entre sí, que cuando vos comentabas el tema de la complejidad o no en las investigaciones de lavado, una de las cosas que destacabas era esto, que muchas veces eran estructuras más artesanales en donde habían testaferros o familiares o vinculados, y otras veces no, ¿no? Y parecería que acá hay muchas de esas cuestiones que también uno al recibir esa información debería ser una alerta mayor el tener una cuenta que despierta dudas y a su vez no tendría razón de ser, ¿no? En cuanto a los vínculos, justamente a las relaciones, ¿no? Totalmente, es así. Una cuestión clave, si quiere, básica del ABC, digamos, de los programas de prevención de lavado de activos, que son los orígenes del compliance en materia de criminal compliance, ¿no? De compliance contra el delito,
es justamente el know your customer, es decir, conozca a su cliente. Y conocer al cliente es claramente tener identificado a ese cliente y la racionalidad económica de las operaciones que realiza. Si no hay un adecuado conocimiento del cliente y las relaciones económicas de ese cliente, es muy difícil llevar a cabo, y su actividad, es muy difícil llevar a cabo un análisis de la racionalidad económica, jurídica y financiera de esas operaciones. Si falla eso, bueno, está fallando los aspectos básicos del andamiaje legal para la prevención del lavado de activos. Sí. Bueno, una última consulta, y saliéndonos un poco de esto y más como opinión general, pensando en los casos como por ejemplo Odebrecht, ¿no? O se me viene a la cabeza en este momento ese caso, pero hay varios resonados, en donde se aplican, ¿no? Sanciones económicas severas, multas millonarias, y en realidad las entidades se comprometen a mejorar sus prácticas, que no son buenas prácticas justamente, pero muchas veces hay conductas recurrentes, ¿no? Hay multas sucesivas. ¿Qué pensás que habría que hacer con eso? Porque en realidad, bueno, uno puede pensar, se pueden inhabilitar, se pueden liquidar, se puede hacer algo con esas organizaciones para que no continúen funcionando en el mercado legal bueno, en la actividad económica, pero obviamente eso perjudica todo un sistema de inversión y demás que, bueno, sería muy complejo llegar a una medida así. Pero ¿qué pasa cuando ya resultan insuficientes las sanciones económicas, ¿no? Pago la multa, establezco alguna política más y en realidad pasa un tiempo y vuelvo a cometer o vuelvo a dejar que mi entidad sea utilizada para el lavado, ¿no? Sin duda, eso es un dilema muy difícil de resolver. En su momento conversaba con un funcionario de alto rango de la Guardia de Finanza, que es la policía italiana antilavado. Esta policía es de lo más sofisticado como se encontrar en el globo. Muchos de ellos son profesionales, contadores, abogados, además funcionarios policiales. Intervienen tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial en materia de lavado de activos, y trabajan en general con la policía antimafia en Italia para trabajar tanto en la investigación del delito precedente por el lado de la policía antimafia como los movimientos financieros de estas organizaciones y de otras. Y me contaba que en Italia, esto estamos hablando de unos 5 años atrás, había más de 1.000 empresas intervenidas por el Estado, porque eran empresas vinculadas a la mafia que se había advertido en las investigaciones justamente que su origen de financiamiento era espurio, y claro, el Estado las intervenía, porque por supuesto no se podían dejar en manos de las organizaciones criminales. Pero a la vez ocurría, hay un caso muy emblemático que me contó en un pueblo en Italia, claro, ocurría en este caso que la empresa, una empresa que en la investigación se advirtió que estaba financiada por organizaciones vinculadas a la mafia italiana, claro, cuando el Estado le intervino, se advirtió que la empresa era ineficiente, era inviable. Y el único motivo de la viabilidad de la empresa era que estaba alimentada por dinero de la mafia para lavarlo, utilizándolo como lo que conocemos como empresa pantalla, ¿no? La diferencia entre una empresa pantalla es una empresa que realmente existe, que tiene una actividad económica, que tiene empleados, que tiene clientes, que tiene proveedores, pero que recibe de forma ilícita dinero de una actividad delictiva, del narcotráfico, por ejemplo, en este caso que comento de la mafia. Una empresa fantasma, por el contrario, es una empresa inexistente, es una casilla de correo con un domicilio que se utiliza como justificación para crear, por ejemplo, cuentas bancarias para realizar transferencias. Claro, en el segundo caso de una empresa fantasma no tiene ningún costo la liquidación o la disolución de la empresa por orden judicial. El problema se planteaba en casos como este. En ese caso, que yo les comentaba de Italia, esta empresa era la empresa más importante del pueblo, donde vivían miles de habitantes. No era un pequeño pueblo, era un pueblo relativamente importante. Miles de habitantes, donde la principal actividad económica era justamente el trabajar en la empresa. Cerrar esa empresa por parte del Estado implicaba dejar a centenares de familias sin trabajo y sin ingresos. Y por otro lado, mantenerla era crear un mercado artificial, porque realmente esa empresa no era per se sustentable. En esos casos, se designaba un interventor por parte del Estado. En estas conversaciones con él me comentaba que en Italia hay especializaciones directamente en administración y gestión
de bienes estatales decomisados o secuestrados, bueno, ingresa un interventor judicial, y este interventor judicial se encarga de llevar, si es que es posible, la empresa a buen puerto. Este instituto de la intervención judicial yo creo que es decisivo. Yo esto, cuando tuve la oportunidad de trabajar como asesor de la última comisión de reforma del Código Penal, como asesor de la comisión, pero especialmente del profesor Fernando Córdoba, que era profesor titular de la UBA, y me propuso justamente asesorarlo en estas cuestiones puntuales. Una de las cuestiones que vimos era la importancia de la intervención judicial, justamente para evitar que, por un lado, la organización delictiva siga alimentándose de de los beneficios de la empresa, pero por otro lado, no caer en la mera liquidación o disolución de la empresa, porque eso implica dejar un tendal de familias sin ningún tipo de ingreso, e incluso romper el tejido social en ciudades en las que, como en ese caso, la actividad económica dependía prácticamente de la empresa financiada por la mafia. Esto deja en evidencia que el lavado de activos debe atajarse a tiempo. Cuando las organizaciones delictivas ocupan un lugar muy importante en la actividad económica, se crean actividades económicas distorsivas de la leal competencia en el mercado de las empresas, y a la vez se crean pues, monopolios. Estas empresas tienen ventajas competitivas, están financiadas con unas reglas económicas que no son las del mercado. No tienen que buscar créditos a los bancos, a las tasas de interés de la competencia, sino que se financian ilimitadamente por fondos de origen delictivo. Entonces, los riesgos de crear monopolios en ciertos ámbitos, en ciertos mercados, también es importante. Esto al menos se plantea en estos casos, este dilema que es muy, muy difícil de resolver, y yo creo que aquí los jueces tienen que ser muy prudentes al momento de tomar decisiones muy drásticas, como por ejemplo la disolución o liquidación de las empresas. Otra cuestión distinta, tal vez en la que seguramente también estabas pensando cuando planteaste esta cuestión, es, bueno, ¿qué ocurre con aquellas empresas como los bancos, que tienen fundamentalmente un gran financiamiento lícito, que tienen su eje es la actividad plenamente lícita, y que tienen, si se quiere, debajo, digamos, de las olas, o del iceberg, debajo del agua, tienen una cantidad de actividad sumergida que le da una rentabilidad particularmente relevante. Bueno, en ese caso sí yo creo que, claro, llegar a una disolución o liquidación del banco sería una decisión bueno, con unas consecuencias inconmensurables, ¿no? La quiebra de grandes bancos en la crisis financiera del 2009 dejó en evidencia y la necesidad de intervenir del gobierno de los Estados Unidos para evitar una bancarrota, digamos, del sistema financiero, deja en evidencia que los efectos son predecibles, en particular porque los bancos operan con la confianza de sus clientes. Y si esta confianza se quiebra, pues se puede haber una corrida contra ese banco. Y si esta confianza, falta de confianza, esta pérdida de confianza, se transfiere a otros bancos del mismo sistema financiero, puede haber una corrida bancaria contra esos bancos también. Así hay que ponderar también, entonces, las consecuencias de las sanciones, pero a la vez, para que la ciudadanía confíe en las decisiones del Estado y las sanciones que se imponen, tienen que ser sanciones suficientemente disuasorias para que estas actividades sumergidas de los bancos ya no existan. Evidentemente, creo que seguramente parte de la discusión que antes mencionaba respecto de la modificación de la legislación en esta materia va a tener que ser ajustar en qué medida la severidad de las sanciones y la probabilidad de que estas sanciones sean impuestas están en el nivel adecuado. Ustedes saben, en el ámbito del análisis económico del derecho se estudia que los efectos disuasorios de las sanciones, sobre todo en agentes muy racionales o con altas cuotas de racionalidad, como ocurre en distintos mercados de la economía, como el mercado financiero, bueno, allí la sanción es un costo económico y un costo reputacional. Bueno, las sanciones tienen que estar diseñadas, no solamente en términos ideales para que sean severas, sino también todo el sistema de enforcement de la ley, es decir, de las agencias estatales dedicadas a investigar y a imponer sanciones, tiene que estar en un nivel adecuado para que sea convincente para los actores del mercado que estas sanciones van a tener consecuencias reales y no meramente van a ser la ley en los libros, ¿no? Law in the books, sino law in action, la ley en la realidad de la aplicación por parte de las agencias del Estado. Sí, de acuerdo. Bueno, queda planteada la inquietud y bueno, va a ser un desafío también ahora con esto de esta nueva filtración, a ver qué hacen, ¿no? En función de las nuevas normas y de las nuevas sanciones
que se implementen. Bueno, Mateo, muchas gracias por tu tiempo, por haber participado. Fue un gusto, la verdad, y me parece bueno, que estuvo muy interesante el intercambio. Gracias. Muchas gracias a vos y a mis amigos de Cremín. Un abrazo.